canción en la que pueda expresar lo que yo siento, lo que me hace vibrar mi identidad. También diré de que amo y río y hasta suelo soñar, y algunas noches yo me he puesto a llorar por no olvidar. Hoy cantaré para el amor, pues me acompañan mis amigos y el tambor. Agradecemos su presencia en esta cuarta edición del mes de la afrodescendencia. Queremos darles la bienvenida, además de manera muy particular, a muchos de líderes de América Latina, de Colombia, de Brasil, de Perú, que nos están acompañando en otra actividad casi en paralelo, que es las jornadas académicas. Les damos la bienvenida a las compañeras de Bolivia, de Colombia, construyendo un proceso que de larga data para los movimientos y que hoy, desde hace un tiempo considerable, desde el año 2000, comenzó a ser parte de la política pública del Estado uruguayo. Este mes de la afrodescendencia, esta cuarta edición, es un espacio, un tiempo donde las diferentes organizaciones y el Estado, en clave de rendición de cuentas, presenta lo hecho, lo alcanzado, pero también los nuevos desafíos y perspectivas en una temática que muestra claras desventajas para la población afrodescendiente en términos de indicadores de salud, de trabajo y de educación. Por lo tanto, para nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Promoción Sociocultural, entendemos esta instancia como una instancia de suma importancia, ya que es parte de nuestra responsabilidad como Estado dar cuenta y darle a la ciudadanía los resultados de nuestro trabajo y aquellos aspectos que todavía aparecen como obstáculos para el desarrollo de las personas, en este caso la población afrodescendiente. Vamos a tener dos mesas. La primera es la mesa de autoridades, y yo los voy a ir nombrando para que se acerquen aquí al estrado. Tenemos al ministro del Interior, el señor Eduardo Bonomi, le invitamos a compartir aquí la mesa. La señora Edith Moraes, que viene por el Ministerio de Educación y Cultura. El señor Cristian Calgue, intendente de Montevideo. El señor Alberto Cabarelli, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. El señor Álvaro Nodal, integrante del Banco de Previsión Social. Y nuestra ministra, la señora Marina Arismendi. En breves instantes va a bajar. ¿Ya bajó? ¿No lo vi? Ah, muy bien. Entonces también le damos la bienvenida a Santiago Santos. ¿Cómo estás? Y bueno, conformada la mesa. Creo que de la coordinación con otros organismos se profundizará ahora. La coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación en el avance en los resultados de los datos emanados de las fichas de ingreso a detenidos, identificación afrodescendiente que avanza a la concreción del Censo Nacional de Cárceles. Relevamiento de ausencias en la jurisprudencia, leyes antidiscriminación y cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que abarcan este tema. Intervenciones en centros de detención con talleres de percusión, exposiciones y en este año 2019 coordinación con MIDES para la inclusión de charlas de microemprendimientos, con la finalidad de concluir el año con una microempresa de la unidad 1. La unidad 1 es Punta Rieles Nueva, para la confección de tambores. Y bueno, esto es lo que más o menos se ha hecho, que es bastante, y creo que de la coordinación con otros organismos, unos minutos más adelante. Para el OPP es un gusto, obviamente, estar en este evento. Celebramos la realización nuevamente del mes de la afrodescendencia y en particular destacar el rol del Ministerio de Desarrollo Social, del cual ustedes saben, tengo mi corazón puesto ahí por los últimos 10 años, haber pasado 8 trabajando para esa institución. Realmente la inclusión y la equidad
han sido ejes del trabajo transversal de la OPP y muy impulsado por lo que es la perspectiva que desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha impulsado. También la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República y un ministerio como el MIDES, ambos tienen mandatos transversales sobre los cuales también hemos intentado encontrar un enfoque durante este tiempo que nos haya permitido avanzar. Yo creo que hoy podemos decir, miro a Federico, con quien hemos trabajado mucho, a Orlando, del equipo nuestro de OPP, creo que hoy hemos encontrado una manera de poder, complementar las miradas en torno a la inclusión transversal, digamos, del enfoque con un liderazgo bien importante del Ministerio de Desarrollo Social y con acciones en conjunto con la OPP, que creo que haciendo también un poco de rendición de cuentas y planteando el lugar en el que estamos, creo que estamos trabajando de una manera que es significativa, y es significativa para algunas acciones en concreto. Mi idea era no aburrirlo porque somos una mesa larga, pero hemos trabajado en cuestiones vinculadas a la planificación. Con Facultad de Humanidades hemos realizado un relevamiento etnográfico antropológico de la comunidad afro-uruguaya en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, Artigas, Salto y Montevideo, muy centrado justamente en la cuestión territorial, una cuestión en la que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un trabajo y un mandato muy particular, y en particular como aportes a la Estrategia Nacional de Políticas Públicas para la Población Afro-Uruguaya Afrodescendiente 2030. Desde la oficina hemos propiciado desde 2015, con la creación de la Dirección de Planificación, construir una mirada estratégica nacional de largo plazo, una estrategia nacional de desarrollo que vamos a estar presentando en breve, en el mes próximo, un mes y medio, vamos a estar presentando en definitiva el conjunto de esta mirada que en muchos países, para quienes no están familiarizados, tienen en general. En Francia tienen miradas estratégicas de Francia, en los países nórdicos comisiones de futuro. El Uruguay se planteó en 2015, como se había planteado originalmente cuando se creó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la CIDE, generar políticas que tengan una visión de largo plazo, que construyan y generen escenarios, y que dentro de esos escenarios incluya cuáles son los ejes estratégicos para ir avanzando hacia ellos. Y obviamente la cuestión vinculada a lo étnico-racial ha sido una de las cuestiones que se ha incorporado y es parte de este trabajo que queríamos compartirles. También hemos trabajado en algunos proyectos concretos, más en el vínculo con los gobiernos subnacionales, con intendencias en la frontera, donde ustedes saben hay una mayor concentración de población afrodescendiente. Hemos coordinado acciones para mejorar la implementación de la 19.122, eso también es algo que ustedes lo conocen. Trabajar en fortalecer la mirada de desarrollo productivo con equidad, que dieron pie al proyecto Identidad como palanca de desarrollo en el departamento de Rivera, programas de fortalecimiento institucional con AUSI y CID. Mañana vamos a estar en Rivera trabajando justamente sobre estos temas. También promoción de espacios denominados conversatorios, también dirigidos a mejorar articulación entre mundo privado, sociedad civil y gobiernos, 3 niveles de gobierno. Y por último, en temas vinculados a evaluación y monitoreo, estamos trabajando en la evaluación de la Ley 19.122 en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Esa ley, ustedes saben, porque muchos de los que están acá han sido protagonistas de primera línea, es un instrumento muy importante sobre el cual nos parecía que era momento también de pasar raya y ver, hasta dónde llegamos, cuáles son los desafíos, cuáles son los temas que quedan planteados. Y para finalizar, una reflexión. Me acuerdo haber discutido cuando desde las políticas sociales se discutía en facultad y en el Ministerio de Desarrollo Social también, si el problema que teníamos con el tema étnico-racial, en particular con el tema de afrodescendencia, era un problema de pobreza o era un problema que tenía una raíz étnico-racial. Federico seguramente se acuerda de algunas discusiones de esas que se tenían, y yo creo que hemos avanzado en la matriz, tanto en esta visión transversal como en el trabajo que hemos realizado, en decir, efectivamente, Uruguay tiene problemas distributivos. Cuando uno mira la parte baja de la distribución del ingreso, uno encuentra una concentración más importante de población afrodescendiente, eso es cierto. Cualquier política pro pobre, sin duda va a llegar de forma más importante a la población afrodescendiente, eso es un hecho de la realidad, pero cuando uno mira la película es de una movilidad, en definitiva, social, de una concentración a lo largo del tiempo que ha cristalizado culturas de discriminación, de racismo, que son las que en definitiva generan en la película la reproducción de que año a año, durante muchos años, e incluso con el conjunto de políticas que hemos implementado, todavía se sigan concentrando de forma más importante en la parte baja de la distribución del ingreso las personas afrodescendientes. Y creo que ese es uno de los desafíos y las deudas país
que todavía tenemos pendiente, que hemos avanzado. Yo siempre tomo una palabra, una frase del presidente que creo que resume el espíritu con el que trabaja este gobierno, todos los que estamos acá, que es que falta mucho, pero falta menos, y creo que también aplica a esta política. Gracias. Que para la Intendencia de Montevideo, como institución y como organismo encargado de llevar adelante la construcción de ciudad junto con la gente, este tema nos preocupa y nos ocupa hace muchísimo tiempo. Siempre decimos, y lo recordábamos el otro día cuando nos tocaba izar la bandera del orgullo LGBT, que es importante todo lo que hacemos en la ciudad en cuanto a construcción de infraestructura y todo ese cemento que muchas veces se pone, pero que mucho más importante es que logremos que las personas tengan proyectos de vida felices y sean felices, y vaya si eso tiene que ver con visibilizar este tipo de cuestiones y si tiene que ver con generar dentro de la estructura unidades, divisiones, políticas públicas y proyectos que trabajen en este sentido transversalmente, internamente a la Intendencia y obviamente que interinstitucionalmente, como bien se manifestaba en esta mesa. Pero yo de los 8 minutos solamente voy a usar uno, porque si hay algo que en los últimos tiempos hablamos muchos, tiene que ver con no hablar como hombre muchas veces de temas relacionados con el feminismo, con las mujeres, y tampoco me gusta como hombre blanco teniendo en el equipo de la Intendencia una responsable mujer afrodescendiente de las políticas que la Intendencia lleva adelante, más cuando estamos hablando de visibilidad, de visualizar determinados temas como este. Así que acordamos políticamente la decisión de pedirle a Elizabeth Suárez que sea quien haga esto en nombre de la Intendencia. Me siento muy agasajada, pero sobre todo muy feliz de ser reconocida en la labor que hacemos día a día. Y creo que bueno, esto que hace Cristian hoy y que nos plantea el de correrse del lugar, de visibilizar justamente quién lleva adelante las políticas, es algo que nos gustaría que se viera mucho más en los ámbitos públicos, ¿no? Es algo que también siempre estamos reclamando y posicionando nuestra visibilidad, y sobre todo bueno, en esto de entender de que bueno, muchas veces quienes hacemos política somos los que venimos desde sociedad civil y con ese acumulado. Así que bueno, nuevamente gracias. Estoy como muy emocionada. Y bueno, recibo el guante y tomo la posta, o sea que voy a ser bastante ágil con esto de que un poco contar cuáles son las acciones que lleva adelante la Intendencia de Montevideo en este trabajo que es justamente el combate al racismo, a la discriminación racial y sobre todo promover políticas públicas desde una mirada antirracista. Para quienes no saben, y bueno, saludo a la mesa y saludo a todos los compañeros y compañeras que están presentes, pero principalmente a los compañeros que vienen del exterior del país, que evidentemente debe ser como muy loco para ustedes ver este tipo de movimientos. Contarles un poco que represento a la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes. Con algunos estuvimos hoy en la mañana en el lanzamiento, en la apertura de las jornadas académicas sobre afrodescendencia y las jornadas afro-latinoamericanas. Bueno, esa es una de las tantas acciones que trabajamos en articulación con otras instituciones y bueno, como Secretaría hemos apoyado ese lugar. Pero bueno, en concreto contarles que la Secretaría es el primer mecanismo de equidad racial que existe en el país desde el año 2004, algo que parece como un speech que siempre digo, pero me parece que es importante entender que es el primer mecanismo de equidad racial que surge también gracias al esfuerzo y sobre todo al lobby político que genera el movimiento afroorganizado, ¿no? Y me parece que eso para mí es sumamente importante resaltarlo cada vez que presento a la Secretaría. Bueno, una secretaría que surge como una unidad temática y donde en los últimos años ha ido creciendo, no solamente jerárquicamente, sino sobre todo desde el punto de vista presupuestal, ¿no? Entender esto, y siempre miro a Beatriz Santos, que nos acompaña en todas estas instancias. Y bueno, sentirnos privilegiados de poder estar conduciendo este mecanismo y también conduciéndolo con viento a favor, algo que los compañeros que me han antecedido no han tenido esa posibilidad, y ahí bueno, nombro a Beatriz, nombro a Néstor Silva, nombro a Romero Rodríguez, quienes han antecedido, digamos, este proceso en la Secretaría o en la unidad temática para afrodescendientes.
Contarles que, bueno, como decía hoy, es una unidad que después a partir del 2016 se torna secretaría, pero además también integra a las poblaciones migrantes, ¿no? Algo que en aquel momento se veía como con mucha naturalidad, que la mayoría de los migrantes que llegaban al país eran dominicanos, y bueno, se encontró como una fórmula o se intentó por ahí poder de alguna manera subsanar las dificultades o la vulnerabilidad de estos pueblos, de estas poblaciones. Dentro de lo que es la Secretaría está la difusión, la valorización del acervo cultural y social de estas poblaciones, el reconocimiento social de la herencia y tradición cultural afro-uruguaya, y es en el marco de esta Secretaría que hemos ligado como nuevas demandas tomando en base el enfoque de derechos humanos, poniendo foco sobre las pertenencias étnico-raciales y su relación con el racismo, la discriminación y la xenofobia principalmente. Estos ejes estructurantes ubican poblaciones afrodescendientes, indígenas y migrantes en un espacio de opresión en cuanto a las relaciones de poder vigentes en nuestra sociedad capitalina, situación que desde la política generada desde la Secretaría buscamos combatir. La Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, ¿no? O la Intendencia, mejor dicho, se ha comprometido en políticas de acción afirmativa que contribuyan desde la base de la igualdad al ejercicio de derechos de todos los humanos, ciudadanos y ciudadanas. Es una herramienta clave para la Intendencia de Montevideo en la irradiación del mensaje implícito contra el racismo y en favor del desarrollo pleno de la sociedad, desde la convicción de que mejorando la calidad de vida de los sectores más vulnerables en el entramado social, mejorará los indicadores de la sociedad en general. Nuestros principales cometidos son promover el protagonismo y la participación ciudadana, promoviendo políticas orientadas a la búsqueda de equidad y justicia social, diseñar, implementar y monitorar, así como evaluar las políticas y programas, proyectos y acciones que se desarrollan en el Departamento de Montevideo desde la perspectiva de derechos humanos, pero para favorecer la cohesión social y la equidad. Facilita el acceso equitativo a la educación, vivienda, salud, bienes y servicios con planes que apuntan a romper la brecha de desigualdad entre la población afrodescendiente y no afro. Articula y transversaliza internamente en el diseño, implementación, monitoreo y seguimiento, así como evaluación de políticas que contribuyen en la eliminación de las discriminaciones, desigualdades basadas en género, la identidad de género y la orientación sexual de las personas, ¿no? Y acá es importante también destacar que la Intendencia de Montevideo tiene un tercer plan de igualdad de género, en donde claramente, bueno, también parte de estas políticas que estamos trabajando tiene que ver precisamente con visibilizar y en particular la condición de las mujeres afrodescendientes. Bueno, decía que promovemos la participación de la sociedad civil organizada, y en este año de las cosas que nos interesa resaltar está, bueno, justamente la construcción de un plan de acción en el marco de la ley 19.122, en el marco del diseño, como ya se ha mencionado acá. En este trabajo básicamente lo hacemos a través de una comisión que ya hace un año que está funcionando, que es con técnicos y con operadores de la División de Gestión Humana, no solamente como para garantizar la inclusión real de las personas afrodescendientes que entran en la Intendencia a través de la cuota y demás, sino también haciendo un seguimiento y sobre todo, bueno, esto que es una evaluación y monitoreo de qué tanto impacta en la vida de las personas, pero también qué tanto impacta hacia la interna de la institución. Varios llamados, voy a mencionar solo algunos, a llamados administrativos, a técnicos, operadores, conductores de vehículos, estudiantes de la licenciatura de Educación Física, doctor en odontología, y bueno, y podemos decir que al día de hoy han entrado más de 15 personas por la cuota en los diferentes llamados, ¿no? Decimos 15 personas y parece poco, pero también tiene una directa relación con que, bueno, hay una lista de prelación con la cual trabaja la Intendencia de Montevideo. Me hacen así, yo creo que tengo poco tiempo y tengo mucha cosa para decir que capaz que lo dejo para la segunda parte de la mesa, si les parece bien. Detallado informe de lo que se realizó en BPS. Suelo decir que estamos contentos y conformes con lo realizado, porque el año pasado exponíamos una serie de trabajos que se iban a hacer, una serie de tareas que se ha concretado, se han realizado determinados cursos, sobre todo con la gente de recursos humanos, gracias a la colaboración de Mundo Afro y sus cursos y sus excelentes docentes. Y un anuncio que creemos que lo vamos a poder concretar, la Asesoría General de Seguridad Social, que es la asesoría que
entiende en seguridad social y que realiza trabajos específicos en la materia, está realizando un trabajo justamente específico sobre seguridad social y afrodescendencia, y nuestra idea es a fin de este mes de julio, el mes de la afrodescendencia, presentarlo en BPS y invitarlo a todos ustedes para que participen allí. Así que muchas gracias, y en la segunda mesa Verónica va a detallar mucho más de lo que hizo BPS en este año. Gracias. Todo un mes dedicado a actividades que tienen que ver con el derecho, los derechos humanos, que tienen que ver con los afrodescendientes y, sobre todo, decirles que escuchando acá los que hablaron ya antes que yo, he tomado algunas cosas porque me han quedado resonando muy fuertemente. Por ejemplo, cuando Elizabeth decía que hace tiempo que se está trabajando sobre esto en la Intendencia, y con viento a favor, y me gusta lo de viento a favor. Cuando la miraba a Beatriz se le decía que a ella no le tocó tanto el viento a favor. Es decir, hubo otras épocas, hubo otros momentos en que algo faltaba que tiene que ver con esas condiciones para que estos deseos, estas aspiraciones, pero sobre todo esta responsabilidad del Estado de garantizar los derechos en la práctica, sea realmente algo que nos satisface. El Ministerio de Educación y Cultura, dos palabras que sin duda tienen mucho que ver cuando hablamos de este tipo de transformaciones y de derechos humanos. Educación y cultura. Están entrelazadas entre sí estas palabras. Y aquí, transformar las prácticas cotidianas donde costumbres muy arraigadas velan, ocultan, no dejan ver en muchas oportunidades lo que sin duda es una lesión fuerte a los derechos de las personas, como es el caso de los afrodescendientes. ¿Por qué digo esto con este énfasis? Nosotros, como educadores, hemos vivido tiempos en que en los libros, desde los que estaban destinados a los más chiquitos, estaba naturalizado que los afrodescendientes ocupaban un lugar diferente a los demás. Y eso fue una lucha desde el 2005. ¿Por qué lucha? Porque no nos resultó fácil cambiarlo. Porque hay que mirar con lupa para poder ver eso que ya estaba naturalizado. El lugar de la servidumbre. La esclavitud estaba ya, sin duda que muchos años abolida. Sin embargo, quienes seguían haciendo esos roles de el trabajo eran afrodescendientes, en las láminas, en los dibujos, en lo que el texto mostraba. Y recuerdo, sí, que una vez, ya con alegría, mostrando el cambio que habíamos hecho, se empezaron a señalar cuántas cosas se nos habían pasado y no nos habíamos dado cuenta, y por segunda vez hubo que hacer de nuevo el libro de lectura, de primero a sexto año. La cultura tiene eso, no siempre muestra, pero el sufrimiento existe, la discriminación como vivencia no se puede tapar.
Y creo que transformar la cultura también es una cosa que tiene que plasmarse en esto de la interinstitucionalidad. Escuchar lo que decía Schiaparelli, sin duda que nos deja pensando a todos y haciendo cuentas sobre todo, cuando no alcanza con que esté en la ley lo de la cuota. No alcanza que exista una ley que vaya contra la discriminación. Son las prácticas de todos nosotros los que, sin duda, van a mostrar que realmente hubo cambio. La ley regula, la ley obliga, pero hacer ese seguimiento, hacer ese control, es sin duda el deber que tenemos cuando trabajamos en pro de los derechos humanos, cuando queremos que realmente el Estado sea un garante, cuando el Estado se hace cargo. Aquí hay voluntad política, aquí hay voluntad de Estado, pero esa voluntad política y esa voluntad de Estado trabajan o deben trabajar conjuntamente con la sociedad civil atenta a que realmente la sociedad que queremos sea más justa. Y aquí, sin duda, que nosotros podríamos mostrar muchas acciones, muchas comisiones creadas contra la discriminación. Y eso es un buen síntoma. Pero, insisto, su mejor acción es cuando está complementada con el trabajo continuo. Y esta perseverancia de que todos los meses de julio sea el mes de la afrodescendencia sirve para que estos espacios tengan continuidad, sirven para que la reflexión, fíjense que esta es una mesa de presentación, de apertura, mejor dicho, esta es una mesa de apertura y ya hubo propuestas de cosas a mejorar, que no vendrá en la segunda mesa entonces. Así que celebro y con orgullo digo, los uruguayos mostramos fuerza para estas cosas y seguimos en esta línea. Muchas gracias. Todas y todos, yo quiero reafirmar o apoyarme en las últimas palabras que pronunciaba Edith, porque justamente el hecho de tener todos los años el mes de julio como mes de la afrodescendencia no es porque un día nos levantamos y dijimos, bueno, qué bien, a ver qué mes del año vamos a tomar julio, sino que julio ya tenía en la agenda nacional sus fechas, no solo nacional, como el 18 de julio, que es un día internacional Nelson Mandela, para nosotros también es fecha patria, pero es internacionalmente el día de homenaje a Mandela con todo lo que eso implica, que no me voy a extender, y el 25 de julio es el día de las mujeres latinoamericanas, afro-latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora. Quiere decir que julio no es casual. Julio confluye en estas iniciativas y en julio entonces se expresa y nos parece una buena manera, como señalaba Edith recién, que así como marzo es indiscutiblemente el mes de las mujeres, así como mayo tiene muchas cosas, pero es para, sin duda está marcado en nuestro país por el tema de la memoria, la justicia, el nunca más. Nosotros pensamos que julio es históricamente, por estas raíces que decimos, y porque de aquí para adelante nosotros nos hemos propuesto que fuera así, que fuera el momento de pensar, de discutir, de proponer, de contrarrestar, de ver en todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos logrado, ese viento a favor del cual se decía se construyó.
Ese viento a favor no vino un día y sopló porque quiso. Ese viento a favor vino de las organizaciones sociales, vino de las organizaciones sindicales, vino de la lucha de los pueblos, y en este caso del pueblo uruguayo, en el cual todos en un momento de la vida somos o fuimos parte. Por lo tanto, acá de lo que estamos hablando es de un Estado o de un gobierno que toma y hace suyo y materializa lo que el pueblo, nuestro pueblo, ha venido peleando y ha venido trabajando. Y no es casualidad, y esa es la ventaja. Yo tengo dos ventajas. Tengo la ventaja de que soy vieja y que tengo muy buena memoria por ahora. Entonces, cuando se hablaba, aquí yo recordaba la primera intendencia de Tabaré Vázquez, cuando decíamos, ¿verdad?, dos proyectos de país, pero eran uno montevideano, la mitad del país, y el otro, el resto del país. Y en esa primera intendencia ya empezamos a transitar con una cantidad de elementos que a nivel nacional, al contrario, no solo no se tomaban, sino que teníamos que pelear para esto. Y recuerdo a Mariano intendente, a Mariano con las cooperativas, porque todo esto necesita materialidad, con las cooperativas de vivienda y el trabajo que se hizo desde la Intendencia de Montevideo con Gobierno Nacional en contra, ¿verdad?, para todo lo que fue el recuperar 40, 10, 80, el recuperar el medio mundo, pero recuperarlo para el trabajo, para la vida cotidiana, para los buenos, para la habitación, para toda una serie de cosas. O sea que acá hay toda una historia de materialización. Y cuando nace el MIDES nace, no estaba en el programa, yo siempre lo digo, no estaba en el programa de gobierno, por más que sí estaba el plan de emergencia, por más que sí estaban las medidas que habíamos perdido como oposición, porque también supe ser senadora de la oposición y perdíamos, y no hay que olvidarse que perdíamos. Y entonces supimos que por lo menos en dos temas de trabajo, de dos cosas que prácticamente eran inexistentes, pero que formalmente pasaron a ser parte del MIDES, que era el tema mujeres y jóvenes, ahí teníamos que tener, ¿verdad?, Homero Romero, como yo, ¿no? Yo lo embromo porque lo conozco desde chico y la letra por ahí se le dio vuelta. Entonces, ¿y ahí qué dijimos? En las mujeres tiene que estar la presencia de los afrodescendientes, en los jóvenes tiene que estar la presencia de los afrodescendientes. Cuando todavía no teníamos ni sillas ni mesas, pero teníamos claro que eso tenía que estar. Entonces, y voy a permitirme, porque está bueno, hacer un debate generacional, no es generacional, desde puntos de vista, con mucho amor y cariño y con mucha emoción por el gesto de nuestro intendente. No se precisa ser afrodescendiente para pelear por los derechos de los afrodescendientes, como no se precisa ser gay para pelear por los derechos de la diversidad sexual, como no se precisa hacer otra cosa para luchar por los derechos humanos, porque también, como soy vieja y tengo memoria, cuando era una chiquilina y manifestábamos por las calles y nos parábamos en los muritos porque tampoco teníamos demasiados tablados para subirnos a pelear por la libertad de Angela Davis, no hubiéramos salido todos y todas, estudiantes, movimiento estudiantil, movimiento obrero, trabajadores, sindicatos, es decir, confluyendo todos y todas los que peleábamos por los derechos humanos y por la libertad, no, ella estaba condenada a muerte y no hubiéramos podido revertir en el mundo si no hubiera sido un movimiento realmente, perdonen que use la palabra, de masas organizadas a lo largo y a lo ancho del mundo entero peleando por su libertad, que nos hizo a nosotros mejores, porque esas luchas han hecho mejores como hoy parte del gobierno y ayer militantes sindicales o gremiales o militantes estudiantiles y mañana seguramente nuevamente militantes de la vida social, porque hasta el día que nos muramos vamos a ser militantes por los derechos de hombres, mujeres, de todos y todas en todos los aspectos. Y ese movimiento social que organizado, que reclama y que exige y que quiere más y que demanda más, tiene razón.
Y nosotros, como gobierno, y muy bien por Schiavarelli, de decir, esta es la realidad y la tenemos que cambiar. No decimos qué fantástico que estuvimos, decimos qué bien que estuvimos que votamos estas leyes, qué bien que estuvimos que pusimos cuota, qué bien que estuvimos que armamos todo ese sistema para que eso funcione. Pero alerta, hay cosas que todavía faltan, por las cuales tenemos que seguir peleando. Entonces, acá la consigna la dice esta jornada, la dice este mes. Combatir el racismo también depende de vos. Y vos, y vos, y vos, y vos. Todos y todas, no importa en qué lugar estemos, no importa de qué color seamos, no importa de qué género, no importa de qué orientación sexual. Todos juntos, organizados, peleando, defendiendo lo conquistado y peleando para más. Muchas gracias. Vamos a convocar a todas las personas que le integran. Federico Graña, Director Nacional de Promoción Sociocultural, por favor. Luisa Casalet, responsable de la Unidad Étnico-Racial del Ministerio del Interior. Orlando Rivero, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP. Gerardo Rodríguez, director en representación de OPP en INEFOP. Verónica Villagra, punto focal en temas afro del Banco de Previsión Social. Lourdes Martínez, responsable del Departamento de Mujeres Afro y de Mujeres, MIDES. Elizabeth Suárez, responsable de la Secretaría Étnico-Racial y Población Migrante de la Intendencia de Montevideo. Anabela Vázquez, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Solange Moreira, presidenta del Correo Uruguayo. Y el embajador Romero Rodríguez, director de la Unidad Étnico-Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos vamos acomodando. El lanzamiento del mes de la afrodescendencia tiene para nosotros una parte sustantiva que es una mesa de apertura de autoridades que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con el reconocimiento del trabajo que cada uno de los compañeros y compañeras viene realizando al interior de cada uno de los ministerios, pero también la voluntad política de avanzar en lo que tiene que ver con el diseño y la política pública en materia de afrodescendencia. Ojalá tuviéramos ministros, ministras, que lo tuvimos, afrodescendientes, o directores nacionales también en algunos ministerios. Estamos trabajando para eso, pero bueno, tenemos a nuestras autoridades que de alguna manera son las que se han comprometido, como lo decía la ministra de Desarrollo Social, desde el año 2005, de tomar esta agenda, que es la agenda de los derechos de las personas afrodescendientes, y construir política pública con cada una de las personas que formamos parte de este equipo, ex integrantes del grupo de trabajo sobre políticas de equidad racial y hoy nuevos integrantes del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que fue lanzado el 21 de marzo de este año con la presencia de Angela Davis y también un mecanismo creado por ley, la ley 19.670, que establece la obligación de crear los consejos y también los planes nacionales de equidad racial y afrodescendencia. Antes de darle la palabra a cada uno y cada una de los colegas, a mí me gustaría hacer una reseña cronológica, porque es cierto, esto es parte de un proceso de muchos años, y que el movimiento afrodescendiente lo ha construido. Este proceso cronológico que nosotros le llamamos la Agenda Internacional y Regional del Movimiento Afrodescendiente comienza en el año 2000 en la participación de la Conferencia Ciudadana, sigue en el año 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo y todas las formas conexas de intolerancia, continúa en el 2011 en la concreción del Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, también proclamado por Naciones Unidas, y luego en el 2013-2014, cuando Naciones Unidas establece el Programa de Acción de la Década Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, y a nivel nacional, entre el 2005 y 2019, el trabajo ha estado signado en
la creación de nueva normativa nacional como la ley 19122 que hablaba el doctor Escabarelli, muy importante porque más allá de las cuotas establece el reconocimiento del Estado uruguayo del racismo como crimen de lesa humanidad y la trata transatlántica de personas que fueron esclavizadas. Y también el fortalecimiento de los organismos de equidad racial, la creación de la institucionalidad, ¿no? Como los distintos organismos que están acá, el Consejo Nacional, y también, por último, la creación de programas y planes nacionales con metas, con indicadores y también con instituciones responsables. Obviamente queda mucho por hacer, como decía también la ministra, pero hemos avanzado. Esto es parte de la cronología de la lucha del movimiento negro en América Latina y el Caribe y también en el Uruguay. Dicho esto, la idea es que esta mesa sea muy dinámica. Yo les he planteado a cada uno de los compañeros y compañeras que puedan de alguna manera compartir los principales avances que se han realizado en cada uno de sus organismos en este último año en un tiempo récord de 3 a 5 minutos, porque nosotros entendemos que el lanzamiento del mes de la afrodescendencia y la rendición de cuentas es un hecho muy importante para dar a conocer a todas las personas qué es lo que se viene haciendo en este tema y por lo tanto nos parece importante tener esta mesa larga de personas que viene trabajando durante mucho tiempo el tema en cada uno de sus organismos. Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del MINES. Mucha velocidad para tratar de llegar en 3 minutos a contar sobre todo qué es lo que se ha realizado no solo en este último año, sino algunas acciones muy concretas del proceso de este último quinquenio. Se arrancaba, no voy a repetir ya lo que en la introducción dice Miguel, pero claramente haciendo una interpretación de lo que son los cometidos de la ley de creación del ministerio, que hablaba de que habría que protegerlo del derecho a la no discriminación, es que en realidad empiezan a aparecer los primeros mecanismos, ya no solo en el gobierno departamental, que el primero muy bien lo señaló Elizabeth, sino a nivel nacional, como es el Departamento de Mujeres Afro, donde empieza a aparecer un primer mecanismo de equidad racial y se inicia un proceso que, voy a ser muy breve, en realidad tiene varios espacios, pero en estos últimos 2 o 3 años tiene 3 hitos esenciales. La creación del grupo de trabajo, el mandato ese en marzo del 2017 de un grupo de trabajo para, por un lado, implementar el diseño, generar el Plan Nacional de Equidad Racial y ver qué organismo o qué espacio de articulación se tenía que generar. Los 3, desde marzo del 2017 hasta marzo del 2019, fueron cumplidos. Hay un Plan Nacional de Equidad Racial que se presentó en marzo de 2019. En la ley de presupuesto del año pasado se crea el Consejo Nacional de Equidad Racial. A su vez, ese consejo tiene cometidos claros, que es la elaboración y articulación de las políticas públicas vinculadas a este tema. Pero yo me voy a centrar en realidad en cosas como mucho más concretas, porque podría poner más central de los ejes centrales del plan, y hablar de en 5 minutos de todas estas cosas es como muy difícil, ¿no? Y en realidad yo quería contarles algunas cosas que sí pasan desapercibidas, que es la implementación de procesos de política pública. Y me voy a centrar en 2 ejes. Me voy a centrar en el eje de educación, en donde estamos avanzando y avanzando muchísimo, en donde no es visible ese avance, y no es visible por varias razones, y yo creo que es algo que tenemos que aprender todos, unos a comunicar y otros a valorar en esos procesos. Que nosotros hayamos pasado del 2013 a que el 1% de las becas que otorgaba este Estado solo llegara a personas afrodescendientes, el 1% de todas las becas que daba el Estado llegaba a personas afrodescendientes. Hoy estamos en el 20 y el 22%. Y eso fue no solo por la Ley de Acciones Afirmativas, que es un proceso, sino por el trabajo en conjunto con las autoridades de la educación, con ANEP, con el MEC, las recorridas en el interior del país, comunicar mejor, cómo ir directamente hacia lugares donde la población afro tenía más presencia,
cómo hablar con la población afro directamente, porque claro, la beca existía, no se presentaban. Y lo que nos tenemos que preguntar cómo estaba es por qué las personas afro y los estudiantes afro no se presentaban. No se presentaban porque estaban acostumbrados a que nada fuera para ellos. Y para eso hay que comunicar y hablarle directamente a las personas afro. Y hubo un lío por hacer un cartel de que ¿no? Carteles para, si sos afro, presentate a la beca. Un lío de que estábamos discriminando. En realidad, hoy podemos decir que funcionó. ¿Por qué? Porque comunicamos, les hablamos como Estado. El segundo eje, y algunas cosas que ya voy a, como ahora ya el campo pasó, y cuando digo esto es el trabajo de campo. El otro eje que vamos a tener, y los invito, el 7 de agosto. El 7 de agosto vamos a presentar la primera encuesta nacional de clima escolar, con más de 9.000 casos, con una muestra hecha por el Instituto Nacional de Estadística, que va a hablar de forma interseccional de la población afro, de la población de diversidad sexual, de la población en situación de discapacidad, y cuál es la realidad de los centros educativos de esta población. Es la primera vez que el Estado hace eso. Y yo voy a avanzar sobre una cosa, porque voy a estar muy peleador este año. Saben que no tuvimos un solo rechazo, autorización de la Administración Nacional de Educación Pública. Allá miro a las compañeras de Derechos Humanos que han trabajado muchísimo con nosotros en este proceso. No tuvimos un solo rechazo de un centro educativo público para entrar. Uno solo que tuvimos que recoordinar, que allá miro las gurisas que encabezan el trabajo del campo. Hay por lo menos dos colegios privados. Uno en el que se ha criado la oligarquía de este país. Algunos que pretenden ser presidentes, que nos prohibieron la entrada. Nos prohibieron la entrada al Estado uruguayo para poder hacer una encuesta a ver cuál es la percepción de esos gurises y de ese centro educativo sobre la realidad. Yo ya lo digo porque ya voy a empezar a pelear. El British School. No, el British nos prohibió la entrada. Los Pilares y los Opus nos prohibieron la entrada. Van dos. ¿Y por qué quiero poner arriba esto de la mesa? Porque esto habla de los valores de esos centros educativos. Y de los valores de las personas que forman esos centros educativos. Porque por algo no quisieron que se entrara. El alemán, por ejemplo, otro de prestigio, los dejó entrar. ¿No? Digo, por eso estoy poniendo, ¿no? Y en esto vamos a tener otros que son únicos. Vamos a poder trabajar realmente para ver dos cosas. Dos políticas que estamos haciendo ya hace más de 2 años. Yo voy a cerrar porque hoy estoy como duro. El primero de ellos es qué pasa con la educación y los contenidos dirigidos a todos, pero que reconozcan a la población afrodescendiente. En breve, y les pido que nos acompañen, y les pido que venga mucha gente a criticar igual, pero tener el primer libro de historia realizado por la Academia Uruguaya, con gente como Alex Borucki, con Ana Frega a la cabeza, la hoy decana de la Facultad de Humanidades, viendo el aporte desde la academia, con todos los problemas que tiene el aporte desde la academia, de la población afro-uruguaya en Uruguay, para mí es algo histórico. Y con la gente de Derechos Humanos, con todo el equipo de la dirección, con tanto la parte socioeducativa como la de División de Derechos Humanos, el saber que vamos a terminar este año con más de 7.000 docentes capacitados en un año en el tema étnico-racial es un logro que también tienen que saber, porque cuesta muchísimo. Cuesta mucho en horas de trabajo, cuesta mucho en planificación y cuesta mucho en el reconocimiento de personas que no somos afro de la inequidad existente. Porque a un docente hay que debatirle que realmente eso genera. Y estar hoy en 60 centros educativos con los centros promotores de derechos, 60 centros, en media hay unos 400 centros. En el correo de la gestión vamos a estar, en toda la gestión, 75. Con talleres que dan organizaciones como la Casa de la Cultura, organizaciones como Mundo Afro, que ganaron las licitaciones respectivas para poder dar estos talleres y acompañar. Es lo que no va a permitir llegar a estos 7.000 docentes. Y en realidad esto es un cambio, porque es un cambio radical, que vamos a ver hasta qué punto llega el cambio.
Porque por suerte tenemos la encuesta. El 10% de los centros elegidos son centros donde nosotros hicimos esta estrategia. Vamos a saber, de verdad, si lo que pensamos funcionó o no. Si los 2 años de trabajo en cada centro educativo para tratar de erradicar las prácticas discriminatorias, porque esto es lo que tenemos que empezar a hablar. Cuando nosotros decimos el depende de vos, no es que el Estado se esté lavando las manos, el Estado es el principal responsable de la existencia del racismo institucional. Pero si nosotros, y acá hablo como hombre blanco, como hijo, como descendiente de una persona que en algún momento permitió, en algún momento histórico, la trata esclavista, que en algún momento le pareció natural que las personas afro no tuvieran alma, le pareció correcto, natural. Si nosotros realmente no podemos correr el espacio, sí, es cierto que hay que correrse un espacio, pero sí comprender el fenómeno, no va a haber desestructuración del racismo. No va a haber desestructuración del racismo. Y no es solo pedir disculpas. Uno podría terminar esto diciendo, le pido disculpas en representación de mis ancestros a la comunidad afrodescendiente uruguaya por llegar tarde. De 1830, si pongo esa fecha, ¿no? Para poner la Constitución. Hasta hoy le pido disculpas a la Rosaluna, que a los 9 años tuvieron que salir a ser empleadas domésticas. Le pido disculpas a las Marta, a tantas. En realidad es qué políticas públicas generamos. Hoy hay sí baterías de políticas públicas. Y esto no es en reclamo. Nosotros estamos comunicando, a veces comunicamos mal. Pero necesitamos aún más compromiso nuestro y también más compromiso de ustedes para interesarse de qué es lo que está pasando. Para exigirnos más a nosotros. Para que entren a las páginas como esta página virtual de los Centros Promotores de Derecho y vean a sus propios compañeros dando el discurso y el contenido de cómo se debe estructurar el racismo. Porque el contenido no lo generó un equipo de trabajo que no fuera, fue el equipo de distintas organizaciones sociales. Miren los videos, entran a la página. Y en ese escenario es a lo que los invito. Podemos tener muchos cambios, algunos negativos y otros positivos, en un breve lapso. Nosotros cuadruplicamos la inversión que teníamos de presupuesto y eso es política pública. Política pública es dejar un departamento de afrodescendencia dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Política pública es cuadruplicar el presupuesto que teníamos para desarrollar esas políticas. Políticas públicas, hacer llamados específicos para que muchísimas organizaciones nos muestren su arte, su cultura. Eso es hacer política pública. Hoy el desafío está en tratar de profundizar esos procesos, en tratar de que esto sea una política de Estado. Por suerte hay leyes, por suerte ya el Consejo no es un consejo que es un decreto. Por suerte los planes, la administración que venga va a tener la obligación de hacer otro plan nacional de equidad racial o va a tener que tener el descaro de hacer una ley para quitar todos estos avances. Muchas gracias. Y además creo que el ministro del área correspondiente creo que dio una visión bastante a fondo de cuál es el desarrollo. De todas maneras, me parecía súper importante ubicarnos en este lanzamiento con lo que implica el 4º año y un final de gestión. Yo creo que eso es lo medular. Hoy de mañana en las jornadas académicas y hoy también acá, creo que Elisa lo decía claramente, nosotros tenemos estos mecanismos, estos organismos de equidad racial que de alguna manera son producto, en primera instancia, producto de la madurez, la tenacidad y el diálogo permanente de todas las organizaciones de la sociedad civil.
Creo que tener claro eso es tener claro por qué existen estos organismos de equidad racial y por tanto el proceso de desarrollo que se dio en el tema de las baterías de políticas de equidad que hablaba Federico. En segundo lugar, y no creo que es un tema menor, es la receptividad del gobierno nacional que acompañó de alguna manera del 2005 en adelante y específicamente desde la formación del grupo de trabajo en el 2016 de trabajo en sintonía. Me parece que eso es un elemento a destacar, a rescatar y a redoblar como esfuerzo, y ahí sí, poniendo no la cuota de maldad como decía Federico, pero siendo absolutamente conscientes de que la lectura nacional y el contexto regional lo debemos hacer absolutamente a fondo. Y en ese sentido yo rescato de la existencia de otros organismos otras cosas, que ha sido en estos años, no fue una trayectoria fácil, creo que ha traído muchos desgarros a la interna del movimiento afrodescendiente, pero por suerte creo que lo importante es justamente ese común denominador que la sociedad civil nos ha impulsado y nos ha respaldado, que es en una lectura sostenida, en un análisis político y en una planificación que nos ha permitido de alguna manera salir adelante, y salir adelante desde el punto de vista de la coordinación y la articulación entre la institucionalidad y el movimiento afrodescendiente. Y en ese sentido yo quiero brevemente rescatar otras articulaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos trabajado en el 2016 en un concierto de complementariedad, y complementariedad entre los organismos de equidad, entre los que hemos tenido la suerte de trabajar en forma conjunta, y ahí nombro el MIDES, nombro BPS, nombro la Intendencia de Montevideo, nombro la Intendencia de Florida también, y organizaciones o instituciones como la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Honoraria contra el Racismo, pero que también nos ha implicado, que yo creo que es bueno resaltar, que también, además de esas coordinaciones a la interna y a la articulación entre los organismos, nos permitió rescatar una complementariedad y visión y trabajo permanente con organizaciones de la sociedad civil. Pasar ese periodo de desgarro, de no entendimiento o de distanciamiento entre los organismos de equidad racial y la sociedad civil. Yo creo que en esto hay que ser meridianamente claro, no ocultarnos las cosas, y yo creo que hoy es bueno rescatar esto que decían los compañeros, que estamos trabajando con organizaciones como Mundo Afro, como organizaciones como Misanga, como organizaciones como Horizonte de Libertad, en todo lo que dijo el ministro y lo que van a decir los compañeros, que hemos iniciado en el tema educativo la capacitación a otros integrantes, como es el Cuerpo Nacional de Bomberos, que lo decía el ministro, y que fue en un doble sentido positivo, porque fue a partir de una denuncia de discriminación a una bombero zafral, y esa bombero zafral nos impulsó de alguna manera a trabajar articuladamente con el sindicato, uno de los sindicatos de policía, con el programa SOS Racismo, con el área étnico-racial, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y por si fuera poco, culminar en un curso de capacitación o de sensibilización al cuerpo de bomberos con la Casa de la Cultura. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy tenemos que rescatar, y tenemos que ver cómo potenciamos y cómo lo evaluamos de alguna manera, políticamente hablando, en ir a más. Acá no se trata solo de acciones aisladas o de contar todo lo que vamos haciendo todos los días, sino qué grado de madurez y de asentamiento tiene todo esto. El otro tema que me parece importante rescatar es lo que cada uno logra a nivel de sus respectivos ministerios. Y yo tengo en el caso del área étnico-racial del Ministerio del Interior, la alegría de decir, bueno, tengo todo un trabajo en equipo, como le gusta decir a Judy Zabaleta, un trabajo en equipo
con los compañeros y las compañeras de la División Género y también con la Secretaría de Penitenciaría, como dijo el ministro, y también con el INR. Yo creo que eso se tiene que convertir en un nuevo curso, en un nuevo norte de cómo actuar y que eso transversalice a todos los organismos y a la sociedad civil. Pero también me gustaría plantear, para terminar, no solo lo bueno, sino también el para adelante. Nosotros tenemos ya una culminación de un periodo de gestión. Ojalá se renueve un gobierno, ojalá tengamos la misma continuidad. El tema es cómo debemos estar preparados para eso. Entendemos desde el área que la clave regional y la clave nacional deben ir de la mano, pero también entendemos que es muy importante que antes del periodo anterior, y esto lo largamos como propuesta, es generar un diálogo de síntesis de lo que estos 4 años ha significado. Pero un diálogo de síntesis que no es que nos quedemos con las cosas positivas que hizo cada área, sino qué hizo cada organismo y qué le suma o qué le resta y qué nos suma o qué nos resta, y lo que debe ser la posición de la sociedad civil organizada para que esto vaya más. Yo creo que eso nos lo debemos por la ausencia muchas veces y la debilidad que pila de veces tenemos de generar un resumen y esperar a los nuevos compañeros de un nuevo gobierno que pueda tener justamente el paquete atado y la moña hecha de estos 4 años y también ver en perspectiva. Creo que eso es un debe nuestro, creo que nos tiramos el guante a nosotros mismos, le tiramos el guante a todas las organizaciones de la sociedad civil y que debemos trabajar con prisa y sin pausa. Muchas gracias. Primero agradecerle al Ministerio, a la ministra, que nos hayan convidado, poder estar participando de esta mesa casi todos los años. Como es un espacio de reflexión, me voy a animar a poder hablar algunas cosas que probablemente en el 2018, 17, 16 y 15 no me animaba a decir. Pero teniendo en cuenta que nosotros somos un país en Uruguay, fundamentalmente desde 2005, un gobierno muy presente, con una visión política de poder sacar adelante el Uruguay, creo que eso es un elemento importantísimo para empezar a entender estos temas. Entonces, desde el 2015 en adelante nos encontró, como bien dijo su director PP, un compañero, Santiago, y Álvaro anteriormente, intentando colaborar en un proceso lo más colaborativo posible a una agenda, que no era una agencia, sino una agenda de política pública. Ahí un poco, ¿qué hacía OPP en este tema? ¿No? Más allá de que en realidad OPP es una oficina que tiene rango ministerial y depende de la presidencia directamente. Más allá del tiempo donde nosotros teníamos un asesor, que en el caso de la Romero, asesor honorario de la presidencia, después de ese periodo, es el periodo donde la presidencia, desde uno de sus brazos, ejecutores y de planificación, se mete en el tema, específicamente la oficina. Y eso genera mucha tensión. Y la importancia de que en un país como Uruguay, esa tensión se vio en la búsqueda de calidad de las propuestas que se vienen trabajando. Empezamos a enfatizar y poner en el centro la política pública, porque es el elemento que tienen los gobiernos. Aparte de la definición, la política pública es la columna vertebral, la planificación de la ley marco, que vendría a ser la ley presupuestal, y su lineamiento de cómo complementarla, cómo mejorarla. Y ese es un elemento central para decir, uno de los elementos centrales que el 28 de febrero del 2020 se va a tener, que es el último día de este periodo, es de que ciudadanizamos el problema de la población afrodescendiente. Hay un elemento central que es ciudadanizar el problema, transformarnos en un elemento de mejora de la calidad de la ciudadanía. Y eso implica la política pública, implica todo el proceso civil. Podemos discutir, como hemos discutido con Federico y con parte de su equipo, con todos los compañeros, de qué manera, en qué, cuando hablamos del ciclo de política pública, ¿de qué estamos hablando? Visiones técnicas y políticas y de timing, pero principalmente venimos trabajando y ha mejorado la ciudadanización del problema.
estamos hablando de política pública. Hay una herramienta que tiene que ver para nosotros central, ¿no? Que nosotros hicimos teniendo en cuenta que éramos como un bicho raro dentro del escenario de ministros y de ministerios, de cartera, es ir a las competencias naturales que tiene la oficina. Planificar, evaluar y fundamentalmente, no sé si es una cosa que dice arriba Orlando o es un cartel que dice, como no veo bien, 8 minutos. 8 minutos de ahí. Que tiene que ver específicamente, decir, bueno, la transversalidad territorial, la equidad territorial. Y ahí nosotros nos planificamos, entonces dijimos, bueno, Uruguay viene pensando en cómo pasamos de todo lo que tiene que ver con la acción concreta a la planificación. Nosotros entendimos, por eso hicimos una cantidad de trabajos previos 2015-2016, que teníamos que pasar de las políticas de reconocimiento e identidad a pensar las políticas redistributivas. La incorporación de los problemas de la comunidad afro-uruguaya en el pienso del desarrollo país, en la construcción de desarrollo redistributivo. Cuando nosotros estamos hablando de que Uruguay mejora la redistribución con el crecimiento, cómo eso de alguna manera baña la realidad cotidiana, cómo rompe el ciclo, cómo lo rompe el ciclo que en realidad es transgeneracional de los problemas de ser ciudadanos y ser ciudadanas en Uruguay como comunidad afrodescendiente. Ahí nosotros nos planteamos incorporar, y ahí vamos a tener en el mes de agosto, cuando Santiago decía, cuando se lance el documento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, un apéndice que habla de la estrategia de política pública, y quiero definir, es que política pública para población afrodescendiente con el objetivo pensado de reducir las brechas de igualdad, de desigualdad. Reducirlas, intentar llegar a una realidad práctica que decir, bueno, reducir por lo menos un 30% en un periodo de 10 años. Y habla específicamente de las políticas públicas, dentro de una mirada de desarrollo. Y ahí empezamos a trabajar en un trabajo bastante, muy pesado, complejo, que era cómo territorializar el problema. Y ahí se empezaron a trabajar con las intendencias. No nos dio el tiempo real para trabajar con los municipios. 5 minutos, eso es excelente. Pues en vez de cortarme, me dan más tiempo. Debe ser interesante lo que planteo. Entonces, venimos trabajando con 5 intendencias intentando enfocarla en 3 dimensiones, que es el desarrollo social, la articulación de las políticas de desarrollo social, la articulación y el pienso de las políticas de desarrollo productivo y económica, y el otro de cómo, no, decídanse, ¿quién me va a mandar el papel? Tiene que ver, sí, me marean, yo soy... con plazo de 2 y termino con esto. Y tiene que ver específicamente cuando estamos hablando de ordenamiento territorial. Es decir, en un país, principalmente donde la población afrodescendiente, por gentrificación, expulsión, debacle económica y situación de alguna manera ese aspecto, es decir, vivimos en un departamento, en el caso de Montevideo, por ejemplo, partido de el plan Cuenca-Casaballe, el plan que se construye ahora del plan Pantanoso, es decir, cómo unificar la ciudad y cómo en esa ciudad que todavía no está unificada, vive con indicadores bastante pésimos la comunidad afrodescendiente por cuestiones históricas y demás, pero principalmente cómo pensar la ciudad cuando decía la intendencia, cuando decía el intendente de Montevideo. Es decir, eso es lo que nosotros venimos empujando con las intendencias. Y otro elemento central, evaluar la política pública, ordenarla. Por eso el tema de la estrategia para nosotros de desarrollo, por primera vez se piensa el desarrollo país, integrando la dimensión de los problemas de la comunidad afrodescendiente, que es, y quiero terminar con esto, un elemento central. Ningún país, y particularmente Uruguay, no va a poder resolver no solamente los problemas de la pobreza. Hay una pregunta en una presentación que nosotros hicimos, que sería más larga, que es, ¿resolviendo el problema de la pobreza se desarrolla la igualdad? No. Entonces, generar un paquete de políticas pensada en eso, y con la ministra en un momento pudimos hablar, decir, bueno, aumentar, duplicar, quintuplicar o generar una renta básica universal para menores de edad podría ser una excelente política pública para la población afrodescendiente, teniendo en cuenta la cantidad de hijos que nacen en las familias, en los hogares de población afrodescendiente. Los elementos de las transferencias redistributivas como un elemento, pero que también no reduce el problema de la pobreza, pero genera más capacidad de compra y capaz que la posibilidad de solucionar otras medidas como intentar vivir en otro lugar que no sea la periferia. Ese es el rol de la oficina de planeamiento. Ese fue el rol que nosotros quisimos cumplir. En poco tiempo vamos a estar lanzando los planteos de la estrategia. Gran parte del producto de nuestro trabajo está incorporado
de lo que es pienso del plan, pero un elemento central, pensar el desarrollo del país, y ahí una de las grandes consignas nosotros tomamos que dijo el presidente de la República, que sinceramente ha sido el que más institucionalmente ha construido políticamente en este tema, que es el hecho de que nadie de verdad queda fuera. Por si acaso querían hablar un poco más. Tanto Pepe, viste que muchos son. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a los extranjeros, si es que hay aquí algunos que se habían ido. Muchas gracias al ministra, gracias por la invitación. Y esta vez, digamos, nuevamente repito, venimos a rendir cuentas. Nosotros, INEFOC, venimos a rendir cuentas. Voy a hacer un brevísimo. En 2015, durante todo el 2015, dicen que hay casualidades y causalidades. Yo no sé si es causalidad o casualidad. En un empujón que nos pegó Vicenta Camuso, entendimos lo que era esta lucha. Hago acuerdo con la ministra, no es una lucha de negros o afrodescendientes, como quieran o les guste llamar. Es una lucha de todos. La de las feministas, yo soy feminista. La de los gays porque soy gay, pero además lo lucho por los gays o por cualquier inclusión que exista. En 2015, con este golpazo que Vicenta durante, ¿cuántas horas? 8 horas de ida y 8 horas de vuelta a Artigas, me convenció de que esto era necesario, y Orlando también. Después tuvimos grandes conversaciones con este tema, del cual me aculpa, me desayuné siquiera, digo, ignorantemente. En 2015 durante 2015-2016 pudimos en INEFOC ponerlo en el plan estratégico, fue el primer paso que dimos. Acuerdo entre la tripartita, no era fácil, digamos, empresarios, trabajadores y gobierno, pero se logró poner como objetivo estratégico. En 2017, porque es la tercera vez que estoy sentado acá, dije, nos comprometemos. Trabajamos. En 2018 hice lo mismo que Cristian el año pasado, y le pedí a Vicenta que fuera ella la que presentara, pero porque era mucha la emoción de todo lo que habíamos logrado aprobar en ese plan, y se marcó como estrategia de que el presupuesto era interesante, digamos, y se podía trabajar, porque lo más difícil es tener todas las voluntades y después no tener con qué. El INEFOC puso a disposición, sinceramente, un presupuesto bastante interesante. Yo no digo que sea suficiente, pero interesante. Así que hoy vengo a rendir cuentas solo de algunas cosas que nos parece que son hitos para INEFOC, y que sinceramente felicito y agradezco a Vicenta, y también sé que con Orlando y con todo un grupo han trabajado, y saben ellos, digamos, de que también yo pinché que fuera interinstitucional y no que cada uno hiciera lo suyo, porque cada uno podíamos haber hecho lo nuestro. Primero, el trabajo hacia la interna. Fue el más difícil, quiero aclararles. Trabajar hacia afuera no es tan fácil, trabajar a la interna fue muy difícil. Primero, lograr que todos los convenios en cumplimiento de la 19.122 incluyeran la dimensión étnico-racial. Hoy día INEFOC no firma un convenio con ninguna institución si no tiene incluido étnico-racial, discapacidad y género. No lo firmamos si el otro no acepta, digamos, tomar en cuenta, digamos, todas estas dimensiones. Segundo, y nos llevó mucho porque ya completamos el 100% del personal de INEFOC, está capacitado en este tema, fue sensibilizado, una coordinación bastante difícil con UDELAR y con expertos internacionales que pudieron venir a explicarnos, digamos, de qué estábamos hablando. En la interna se crea un grupo impulsor de transversalidad. Hoy día lo integran 21 funcionarios de INEFOC en forma permanente, donde analizan permanentemente, integrado por todas las áreas del instituto. Y luego, lo más difícil fue lo interno. ¿Por qué lo externo? Estratégicamente, en el camino decidimos otra cosa, en el directorio. Y fue que podíamos hacer planes nuestros, aún, digamos, en este trabajo que tenemos conjunto con el Consejo Nacional, pero nos parecía mucho más oportuno trabajar con los referentes verdaderos, para lo cual pudimos
no con facilidad, voy a ser sincero, hacer un acuerdo muy fuerte, digamos, con el mundo afro, y digo gracias a cada uno de los que voy a decir, con la Casa de la Cultura Afro, con Colectiva Mujeres y con el Colectivo de Estudios Afrodescendientes de ULEDELAR, con cada uno de ellos, porque entendimos, si bien es un compromiso nuestro, son estos los insertos, son estos los que van a representar, son estos los referentes, que hoy visualizamos, quizá hoy o mañana aparezca otro, y así los incluiremos. ¿Qué es lo que, digamos, ahora sí, ya cierro, porque esto fue la estrategia, y se está trabajando con convenios, con demasiados convenios en este tema, y cada una de estas organizaciones nos está ayudando. ¿Qué es lo que sí entendemos que nos está faltando o es objetivo? Primero, que se apropien de los planes y programas que existen ya. Nosotros tenemos una gran dificultad, y esto lo voy a plantear como desafío, de llegar. Hemos implementado nuestros mejores sistemas de comunicación, hemos usado las redes, hemos usado las apps, hemos usado, más que Sartori, yo creo que hemos trabajado en en serio, digamos, hemos hecho, y creo que estamos iguales, no hemos conseguido los votos. No, y creo que no hemos llegado, perdón por impropio, pero nos está faltando llegar, sinceramente, aún así nos está faltando llegar. Quisiéramos cumplir el 8%, claro que quisiéramos el 8% médicos, el 8% de tecnólogos, etc. Pero aún en los planes, por ejemplo, de todo lo que estamos trabajando con tecnología de la información y la comunicación, que son espectaculares y que son inclusivos, no estamos llegando. No tenemos el canal de llegada. Ojo, no es la única población. Saben que no tenemos canal de llegada hacia los empresarios pequeños, porque no hay una vía de comunicación directa, porque no existe. Entonces tenemos que ir poco menos que puerta a puerta. No estamos llegando, quiero confesarlo, quiero decirles, se necesita el boca a boca, se necesita que las organizaciones afro transmitan todos estos programas. Se necesita una red amigable, ¿sí?, que sea concreta, digamos, en todo esto, porque los programas existen, los recursos están disponibles, lo que no se están usando. Es, digamos, es un poco frustrante para quien aprueba, ¿no?, digamos, que funcione. Quiero decir que no estoy solo y que puedo encontrar la mano amiga que me da su amistad, su honestidad, y que al pasar algún moreno con su repiquetear la piel me llama y no puedo parar de candombear.